Entonces, de lo que es el diseño del PLC, quedamos que la forma económica de poderlo hacer, y esto es porque, bueno, ahorita dado con la contingencia, que los puestos están cerrados, el rollo, entonces mi cliente, pues yo no le pude conseguir un PLC y aparte los PLCs en Mercado Libre están muy caros. Por eso decidí comprar módulos independientes, los módulos relevadores y los módulos de entradas autocopladas. Sin embargo, obviamente, cuando se compran los módulos así, porque uno no lo diseña, uno pues, se queda atado de manos con la tecnología o la forma, la lógica en la que el diseñador, el fabricante hizo la tarjeta. Por ejemplo, en este caso, estas tarjetas autocopladas y tanto la entrada como de salida, pues trabajan con ceros, no con unos. Entonces tengo que pensar al revés, la lógica pegada, ¿no? Pues para aprender un relevador tengo que mandar del ABR un cero y no un uno. El uno es estado apagado. Igualmente para leer una entrada, la entrada me manda cero cuando tengo un dato de entrada del autocoplador y me da un uno cuando tengo una entrada cero, está al revés. Entonces tengo que estar pensando igual en las entradas y las salidas de forma invertida. ¿De nada, Nicolás? Bueno, y hemos visto que de la parte izquierda les puse el diagrama eléctrico o en el PCB de lo que es el cerebro. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito del cerebro. El cerebro ya lo hice hace unos 3 días, aquí está. Y si se dan cuenta es el famoso 8515. Entonces el 8515, Mega 8515, lo usé por dos razones. La primera porque cuando yo estoy haciendo todo el diagrama de instalación, el cliente me pidió pues tantas entradas, tantas salidas, la máquina lo requería. Y entonces inicialmente estaba con el 328P, el de famoso que usa el Arduino, ¿no? Bueno, pero obviamente yo uso el ABR nativo solito así en Octoboard con mi programador. Para nada me meto con Arduino. Y la ventaja con el 328P es que trae el convertidor analógico digital. Entonces este cuate me pidió que los tiempos de calibración fueran manuales, de forma tal que, bueno, la velocidad de la máquina, en la cuchilla, la velocidad en que salen ciertos pistones, todo eso fueran calibrados con tiempos. Entonces por eso usé unos potenciómetros para el 328P. Sin embargo, con la necesidad de entradas y salidas, pues me di cuenta que el 328P no me iba a servir. Entonces le dije, mira, vamos a simplificar los potenciómetros analógicos, eso será mucho después. Por lo pronto, meto un ABR más grande que pueda controlar ahorita de forma electrónica, de forma programa, los tiempos de activación y ya se queda la máquina establecida. Obviamente se hacen pruebas de pistones activados, desactivados, el tiempo que tarda la mecánica en funcionar, en reaccionar, la presión de aire, toda esa clase de parámetros se va viendo ya con la máquina operando. Entonces se van haciendo corridas de sincronización y ahí se ajustan los tiempos. Obviamente, pues como ustedes ya saben la subrutina de un segundo, pues la hice válida, ¿no? De la subrutina de un segundo, pues me fui a la subrutina de un minuto y de un minuto a 10 minutos. Como esta es una estructura, entonces pues tengo que generar la base de un segundo, la de un minuto con el ciclo for y la de 10 minutos con ciclo for. Entonces inicialmente el algoritmo empieza con que tiene que haber un precalentado. El precalentado de las resistencias que van a fundir el polímero está más o menos alrededor de 40 minutos. Y bueno, hay una serie de secuencias para la parte neumática. Bueno, y algo que quiero hacer notar de esa tarjeta, lo tengo aquí en la foto sale un poco oscura. Bueno, se dan cuenta, tengo en la parte izquierda, estas son las salidas. Estas son las salidas de mi sistema. Entonces tengo alrededor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, de las cuales son 12 salidas las que estoy usando. Y este puerto de aquí, que no se ve bien, pero creo que se ve mejor acá, ahí estoy conectando el programador de Catarina, el que ya conocen, el que yo me llevo a clase. Y pues obviamente la computadora con el ABR Studio. Entonces, las terminales que tengo aquí en el ABR, las que son de MISO, MOSI y SSK, están libres para yo conectado directamente a este programador. Obviamente incluye una terminal que es la de reset. El reset es el pin clave para la programación entre la computadora y el ABR. Esto no lo hemos visto, pero bueno,
A grosso modo, cuando estoy en reset, reset está en 5 volts. Cuando yo reseteo de forma electrónica con la Catalina, entonces el reset se va a cero. Y en este cero es donde entra la programación, desde la computadora hasta el AVR. Entonces voy calibrando. Bueno, y aquí tengo unos LEDs de estado. Normalmente los LEDs de estado son para mí porque los tengo en la tarjeta. El kit me pidió también que yo tuviera LEDs de estado en el parte del gabinete, pero eso va a ser mucho después. Entonces, esos LEDs de estado a mí me ayudan a entender en qué parte del programa se encuentra lo que está haciendo el programa. Es una ayuda para mí visual. Como el programador que yo tengo se llama ABR y SP, entonces este no me permite monitoreo, solamente programación. Monitoreo es cuando yo estoy dentro del programa, el cursor, como lo ven en el simulador, me lo está dando dentro del ABR. O sea, yo pudiera ver en el programa ABR Studio, pudiera ver en qué parte del programa se encuentra el ABR de tiempo real. Bueno, mi programador no lo hace. Hay uno que sí lo hace, lo venden por ahí de los 4 o 5 mil pesos, que se llama Atmel Eyes. En algún video de YouTube subo un video hablando del Atmel Eyes. Es una chulada de programador. Lo encuentran en Mercado Libre o en eBay o en la página de Microchip. Lo que hace Ice, que es un programador igual de Catalina, es que cuando yo estoy en el simulador, yo puedo ver así como el caso del PLC. En el PLC, cuando está online, que lo comentamos en la clase pasada, yo puedo ir viendo en el programa cuando una variable entrada o una variable de salida está activada o desactivada. Depende en qué parte del programa se encuentra el cursor dentro del PLC. Aquí Ice haría exactamente lo mismo. Entonces yo quiero estar monitoreando en el AVR Studio, me compro el Atmel, lo conecto así como está aquí. Ya no tengo que sacar el AVR de la tarjeta de aplicación. Y entonces en el AVR Studio voy a estar viendo cuándo prenden y cuándo apagan los estados de entradas y salidas. Es una gran ayuda para cuestiones como esta, ¿no? De monitoreo de PLC. Bueno, otro punto importante, aquí del lado derecho tengo las borneras de entradas, aquí son las entradas. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 2, tengo 2 entradas. Tengo un PLC de 2 entradas, 12 salidas. Bueno, aquí lo que vemos algo importante, aquí veo unas resistencias. Vea para qué sirven las resistencias. Bueno, ahí va. Ahorita les explico para qué sirven las resistencias. Bueno, aquí ya se está cableando. Eh, obviamente, estos jumpers no es la forma profesional de conectar. Estamos haciendo las pruebas de calibración solamente del programa. Estos cables, estos jumpers que ustedes ya conocen, arroz macha, el hembra macho, perdón, se debe sustituir por un conector plano que trae el cable grisecito, ¿no? El cable plano. Es un conector header, tipo header. Este es un cable de 16, 20 pines. Entonces, bueno, no lo he conseguido. Entonces inserta aquí y ya se conecta. Esa es la forma profesional. Esta es la forma chavito, ¿no? Con los jumpers. Ahora estoy en las pruebas. Bueno, y obviamente la tarjeta del cerebro la diseñé para que yo pudiera tener el voltaje entrada 12 volts, que esta proviene de una fuente conmutada. Como ustedes saben, la fuente conmutada tiene la particularidad que número uno es alta frecuencia, es autoajustable, es decir, que el voltaje de salida lo está leyendo y entonces hay una retroalimentación. Si excede el voltaje, entonces modifica la oscilación y así mantiene constante de salida muy bueno, óptimo. El risco es prácticamente de 0 volts. A diferencia de las fuentes lineales, que esas tienen más ruido, son de baja frecuencia. Entonces la alta frecuencia conlleva una gran ventaja en el uso de PLCs o automatización de procesos. Bueno, y entonces esta tarjeta, pues obviamente entró 12 con los reguladores LM7805. Estos reguladores me sirven para alimentar la tarjeta de 8 entradas y esta de 4 entradas. Aquí tengo más 5 volts y aquí tengo más 5 volts. Más 5 volts porque es el voltaje que cuando yo entro aquí puedo entrar de más 12 volts hasta 24 volts. Entonces meto con ese voltaje y aquí me va a dar de 0 a 5 volts. Por eso alimento a 5 volts, que es la entrada TTL de la VR y en general de cualquier microprocesador.
Bueno, entonces les voy a poner una lámina. Ok. Bueno, aquí en la siguiente lámina lo que tenemos es, ustedes nuevamente están viendo en la presentación unas resistencias. ¿Estas para qué sirven? Bueno, cuando nosotros tenemos, y lo vimos en laboratorio, tenemos un botón que yo quiero que active cada que lo pulse 5 volts. Entonces el entrado del microcontrolador, obviamente yo doy de alta el DDR Bravo o DDR lo que sea como entrada, ¿no? O sea, vale 0 para que sea entrada. Sí recordarán eso. Sí, en este caso implica que como yo quiero activar con 5 volts, entonces se supone que el pin debe estar en 0, pero aquí está volando porque el botón no lo he pulsado, entonces necesito poner una resistencia que siempre me mantenga el voltaje en 0 volts y solamente cuando lo pulse suba al estado de más 5. Esto es el famoso filo de subida, el rising edge. Entonces esta resistencia tendría que ponerla aquí a tierra. Y para el caso de botones en los que yo quisiera que se conmutara con 0, de igual forma el ABR, bueno, número 1, pues ya sé que el EDR de este pin debe estar en entrada, en 0. Y aquí, como está siempre en un voltaje opuesto al de tierra, entonces debe estar en 5 volts. Cuando lo pulso, se va a tierra. Y entonces se llama filo de bajada, el famoso falling edge, que ya todos saben, ¿no? Bueno, la pregunta igual, pues si lo quiero que siempre esté en 5, pero aquí está volando la patita, entonces tengo que referenciarlo a su contrario, que sería el voltaje de 5 volts. Entonces, nuevamente, este sería para filo de subida y este sería para filo de bajada. Bueno, entonces, como yo estoy trabajando nuevamente con lógica invertida, es decir, el módulo anterior, que es el optocoplado, cuando yo tengo un 1 lógico, la salida me da 0. Y cuando tengo 0, la salida me da 1. Entonces, esas dos opciones me conviene. Pues esta, ¿no? De filo de bajada, es decir, cuando no tengo nada, o sea, no tengo un sensor activado, tengo 0, y entonces a la salida tengo 1, pero yo ya tenía 1 con la licencia de pull-up, ahí está. Y cuando tengo 0, la salida me da 0, es como si hubiera pulsado este botón, entonces aquí ya detecto yo el estado del pin. Entonces ya saben, porque lo hemos visto, que tengo que usar algo de máscara, ¿no? Entonces leo, en este caso lo tengo por decir algo, pin Charlie, cargo un registro de máscara. Digamos que este pin está en puerto Charlie 0, entonces tengo que cargar en una palabra binaria el correspondiente al lugar de puerto Charlie 0, que es este, ¿no? Sería puerto Charlie 0 y solamente hasta el puerto Charlie 7, ¿no? Este de acá. Bueno, entonces aquí el más caro, R16, R17. ¿Para qué? Porque este 1 solamente me va a permitir con la máscara AND aislar lo que quiero de lo que no quiero. Aquí solamente me interesa aislar el PC0, no todos los demás. Bueno, pues ya comparo a R17 con R16 y si no es igual, que salte leyendo, ¿no? Y aquí sería leyendo. Entonces, esta clase de subrutinas comparativas con máscara, pues las he usado constantemente pin por pin, ¿de acuerdo? Entonces, estas resistencias son las que ven aquí. Son estas. Estoy conectando todo con filo de bajada, el falling edge. Bueno, y en la parte anterior de la tarjeta no se ve aquí, pero bueno, esta es una consideración práctica que lo vamos a comentar ahorita. Es la siguiente. Si yo en este momento estoy considerando que voy a entrar con ceros o con unos, sin importar el estado, bueno, si yo tengo entre la línea de entrada optocoplada hacia acá, tuviera una distancia muy larga, aquí vamos a hablar de distancias físicas. Entonces, alguien por allá se le ocurre prender la secadora, la lavadora, la licuadora, ese ruido en la línea de 120 volts me va a generar quizá falsos disparos en el ABR. Entonces, este ruido, que no lo puedes evitar porque alguien más está usando algún
elemento inductivo, capacitivo o de escobillas, lo que sea que genere ruido, vibraciones o temperatura, yo lo debo de evitar. Cuando estamos hablando de una máquina industrial, como es el caso, digamos una prensa hidráulica, si alguien está abajo de una prensa y baja accidentalmente, pues imagínense el caos. Entonces, lo que se debe hacer en un circuito, hablamos microcontrolador, en este caso diseño, es que yo debo de suprimir con un capacitor. Suprimimos el ruido con un capacitor. Y aquí la pregunta es, ¿en dónde pondrían el capacitor en este circuito? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me dice dónde puedo poner el capacitor en ese circuito? En serie con la resistencia, o sea que aquí abrirías esta área, aquí pondrías el capacitor. Ahí sería. No. Así es, Lara. Yo voy a poner el capacitor en paralelo con la resistencia. Ahora fíjense lo que estoy haciendo. Estoy poniendo en paralelo con más 5 volts. Normalmente los capacitores, en este caso es un cerámico de valor 104, que es de 0.1 microfaradios. Ese capacitor normalmente va a tierra y lo ponen en paralelo con un pulsador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerdan que vimos la función de antirrebote? Antirrebote, el famoso de bouncer. Y lo que hace una de las respuestas de cómo se genera antirrebote, bueno, pues es usando un capacitor. En este caso es un cerámico. Normalmente son de punto microfaradios. Pero aquí no lo puse a tierra, lo puse a 5. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si este capacitor lo pongo a tierra? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera puesto aquí en lugar de acá? ¿Quién me dice? Nada. ¿Ok, alguien más? Hace corto, no hace corto. ¿Alguien más? Si el botón pulsador que tengo aquí me va a meter ground 0 volts, ¿qué pasa si tengo el capacitor conectado a tierra? No, lo que pasaría es que me está metiendo 0 volts. O sea, aquí yo tendría prácticamente 0 volts. Entonces, si yo quiero esperar que el pulsador me dé 0 volts, con el capacitor hago muy sensible la entrada. Entonces va a tener falsos disparos. En cambio, si pongo el capacitor en paralelo, en este caso con la resistencia, que es la resistencia, en este caso de pull-up a 5 volts, entonces la entrada se hace menos sensible, más robusta, y entonces solamente va a activar el voltaje que yo quiero detectar con el pulsador. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, por ejemplo, de este que es el filtro de subida, entonces aquí se iría el capacitor en paralelo con la resistencia. Porque tengo aquí R a tierra, C a tierra. En este caso tengo R a 5 y C lo tengo a 5. Entonces aquí vamos a concluir algo. Siguiente conclusión. Para el caso del PLC, sería que el capacitor está en paralelo con la resistencia, ¿de acuerdo? La resistencia de entrada, que puede ser pull-up, puede ser pull-down, ¿ok? Entonces, eso es lo que se va a estipular siempre. El capacitor va en paralelo con la resistencia. Ahora, ¿dónde está en este circuito los capacitores? ¿Dónde los puse? O sea, no aparecen aquí. Los puse atrás. ¿Y de qué forma los puse atrás? Si recuerdan el diagrama que les mostré en la clase pasada, tengo el PCB. Aquí están. Estos son los capacitores. Todos estos son los capacitores. Pero, ¿qué forma tienen? Se llaman capacitores de montaje superficial. Que bueno, desgraciadamente por el tiempo no pudimos ver nada de electrónica superficial, pero aquí van los capacitores. Esos ahorita por todo este rollo los compré directamente en la G, me salieron muy económicos. Ok, ahí lo están viendo. Esos capacitores son cerámicos de montaje superficial, entonces usé uno chiquitito. Aquí se ve grande por la fotografía, pero en realidad es un capacitor que tiene más o menos 4 milímetros de largo, por 1 milímetro, por 1 milímetro. Es muy chiquitito, entonces hay que estarlo manipulando con cuidado. Entonces esos capacitores cerámicos
Los estuve poniendo en esa parte de aquí. Aquí lo soldé. Lo soldé 2, 4, soldé 12 capacitores. Por eso no se alcanza a ver en el circuito. Están por debajo, ¿de acuerdo? Luego les mando una fotografía ampliada porque no se notan los capacitores a simple vista. Hay que estar con la lupa soldando. Y para esto se usa algo que se llama flux. La técnica para soldar esta clase de tecnología superficial se llama el montaje SOIC superficial, pero hay un liquidito que venden en Aja Electrónica o en el centro o en Steren que se llama flux. Es un líquido cafecito. Este líquido se lo ponen atrás, generosamente como dicen los manuales, donde vas a montar montaje superficial y al momento que conectas el capacitor, pones el cautín con la soldadura y automáticamente agarra. El flux es para solamente soldar en las partes de cobre y esto ayuda para que no haya cortos. Entonces en internet echan un clavado, buscan montaje superficial, soldadura y entonces ahí ven cómo hacen la montaje. Lo hacen con cautín, lo hacen con pistolas de aire especial para eso, o lo hacen inclusive con cautín de pistola, el eléctrico chonchote, gente muy diestra que puede soldar superficial con una pistolota, entonces gente muy experimentada. Bueno, por eso tengo esas resistencias. Y normalmente estas resistencias, como estoy hablando de que tengo en la parte anterior un voltaje de 5 volts con una corriente muy pequeña, normalmente la corriente no sobrepasa los 20 miliamperes. Entonces las resistencias que estoy trabajando son más o menos del orden de un medio a un cuarto de watt. Son chiquitas. También pude haber puesto resistencias de montaje superficial, pero aquí por el tiempo no me dio, ahora sí que tiempo para poder hacerlo porque es más tardado el montaje superficial que el montaje discreto. Bueno, ¿alguna duda sobre pull up, pull down para los capacitores de supresión de rebote? ¿Vamos bien? Bueno, ahí tenemos el motor trifásico. Una de las cuestiones cuando ustedes están, sí, siempre es en paralelo, Toño, siempre es en paralelo, siempre es en paralelo. Independientemente si el pull-up está a 5 volts o el pull-down R está a tierra, siempre estamos trabajando en paralelo. Siempre en paralelo. Aquí está, ¿de acuerdo? Siempre en paralelo. Bueno, cuando están ustedes en la industria, surgen situaciones, oportunidades en las que ustedes pueden sacar provecho. Por ejemplo, en este cliente particular, el motor trifásico, bueno, pues está controlado por, aquí no aparece, pero luego lo voy a poner, con un contactor. Contactor es un relevador, pues de potencia, ¿no? Esta cosa es un motor de 5 caballos, 3 fases a 220 volts. Entonces, este relevador es de potencia. El problema está en que ya ustedes saben, cuando arrancamos un motor, pues tenemos de cero, tenemos una corriente de arranque que sobrepasa el límite nominal. El límite nominal es cuando el motor ya venció su inercia, la carga, empieza a funcionar y entonces se estabiliza el consumo de corriente. Pero este pico es muy riesgoso. Bueno, hay algo que se llama arrancadores suaves, que lo vimos en la clase pasada. Entonces, así como ustedes se topan con esto y en lugar de comprarlo, les puede costar 5, 8 mil, 10 mil pesos, depende del caballaje de este arrancador suave, ustedes lo pueden diseñar, que fue la idea de darles la información en la clase pasada. Como todo esto que les estoy comentando, cuando están directamente en el campo, ustedes pueden tener oportunidad de diseño. Si ustedes se meten a diseñar PIC, ABR, quieran, en la industria ustedes pueden inventar algo que pueda sacarles del problema y si lo mandan a fabricar a China, entonces ustedes ya pueden convertirse en pequeños productores, fabricantes. Entonces es conveniente que ustedes vayan viendo las áreas de oportunidad en ese sentido, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está el contactor y esta es la fuente de alimentación. Esta es la fuente de alimentación conmutada. Y por conveniencia, bueno, esta fuente de alimentación conmutada está en 12 volts. Pues la pude haber comprado a 24, pero 24 no era necesario, puesto que la electrónica que yo estoy manejando, pues es a 12, o sea, todo esto funciona a 12. En el regulador, pues entra a 12 y se alimenta con 5 volts. Esa tarjeta también funciona a 12. ¿Y cómo sé que funciona a 12 volts? Porque, bueno, tengo que checar los relevadores. Todos los relevadores dicen 12 volts. 12 volts de la bobina. Entonces, es el voltaje de alimentación. Como estoy trabajando con los 2803, que alguna
alguna vez les pedí en laboratorio. Los 2803, si ustedes recuerdan, pues tiene las entradas, 8 salidas, tiene su voltaje tierra, su voltaje de chip, pero tiene una patita que dice voltaje de operación. Este voltaje de operación está relacionado con el voltaje de activación para las salidas. En este caso, pues son 12 volts. Por eso se compró la fuente a 12 volts.